A ver, imaginemos por un momento que cada mañana al despertar, pues abrimos el armario y nos ponemos exactamente la misma ropa. Un traje viejo, desgastado, con los mismos hilos sueltos de siempre. Ujú, sí, el típico atuendo que ya casi camina solo. Exacto, eso es. Nos lo abrochamos, salimos por la puerta y de alguna manera casi mágica esperamos que hoy el mundo nos trate diferente. O sea, esperamos que nos inviten a, no sé, una gala de alta costura o que nos confundan con una estrella de cine, a pesar de llevar esa misma tela raída de la última década. Bueno, visto así sería una expectativa completamente irracional, claro. El mundo exterior reacciona a lo que presentamos. Si mostramos ese traje viejo y conocido, pues la respuesta del entorno será idéntica a la de ayer. Digamos que no hay mucho margen para la sorpresa en esa ecuación. Ya, pero llevemos esta imagen a un terreno invisible. ¿Qué ocurre si ese traje no está hecho de lana o de algodón, sino que está tejido con pensamientos recurrentes, con reacciones automáticas, viejos rencores o las quejas de siempre? Hablamos de una identidad súper rígida. Y nos aferramos a ella con uñas y dientes. Totalmente. Nos aferramos y paradójicamente nos frustramos un montón cuando la vida no cambia por completo de la noche a la mañana. Claro, y ese es precisamente el núcleo del problema humano moderno. Llevamos un vestuario psicológico que francamente ya no nos sirve, pero nos aterra quitárnoslo. Vale, vamos a desgranar esto, porque bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. La misión de hoy es monumental. Vamos a explorar los pasos exactos y sobre todo científicamente fundamentados para transformar la personalidad. Una tarea nada fácil, desde luego. Nada fácil. Porque los datos apuntan a una conclusión bastante radical, y es que la única manera de crear una realidad completamente nueva es literalmente dejando de ser la persona que somos hoy. Eso es. Y para entender cómo se hace esto, eh, nos hemos sumergido en las investigaciones y conferencias del doctor Joe Dispenza. Alguien que ha dedicado su carrera a desmitificar lo místico, pero utilizando neurociencia pura y dura. Sí, y es un enfoque fascinante porque descarta por completo todo ese esoterismo sin base empírica. No estamos aquí para hablar de pensamiento mágico ni nada por el estilo. ¿Qué va, qué va? El objetivo es comprender la mecánica de nuestro cerebro. Dispensa plantea una premisa que, bueno, rompe muchos esquemas, y es que somos los creadores de nuestra vida, no las víctimas de nuestra realidad. Pero para ejercer ese poder creador, primero tenemos que entender la biología de por qué solemos fracasar al intentarlo. Y el diagnóstico de ese fracaso empieza con un término que, a ver, me llamó muchísimo la atención en el material, que es la incredulidad crónica. Mm, Un concepto clave. Básicamente, nos acostumbramos a dudar de cualquier posibilidad de cambio. Y la razón de esta incredulidad no es una debilidad moral, como mucha gente piensa, sino una adicción. Somos literalmente adictos a nuestro propio pasado. Sabes, hay que entender la biología detrás de esto para ver realmente su magnitud. Cada vez que alguien experimenta una emoción, digamos frustración, enfado o ansiedad, el cerebro produce una mezcla química específica. Un neuropéptido. Exacto. Un neuropéptido que viaja por el torrente sanguíneo, y las células del cuerpo tienen receptores para estas sustancias químicas. Así que, cuando una persona pasa años sintiéndose, no sé, frustrada por su trabajo o enfadada con una expareja, sus células se acostumbran a ese baño químico diario. A ver si lo entiendo bien. O sea, estamos diciendo que el cuerpo humano desarrolla una tolerancia y una dependencia real a las hormonas del estrés o del enfado, igual que alguien podría desarrollar una adicción a la nicotina o a la cafeína. Biológicamente, la mecánica es asombrosamente similar. Fíjate que si de repente una persona decide ser feliz y empezar a pensar en positivo, el cerebro deja de enviar esa química de frustración. Y claro, las células se quejan. Efectivamente, las células que están acostumbradas a su dosis diaria de neuropéptidos ligados al enfado notan la carencia. Entonces envían señales de vuelta al cerebro diciendo, oye, nos falta nuestra química habitual. Recuerda aquella vez que te traicionaron. Madre mía. Y de repente, casi sin querer, la persona empieza a recordar eventos negativos del pasado simplemente para volver a generar esa emoción. El cuerpo se ha convertido en la mente, dictando lo que el cerebro debe pensar para conseguir su dosis. Es una trampa perfecta. O sea, volviendo a la metáfora del principio, el cuerpo nos obliga a ponernos el traje viejo porque es el único tejido que reconoce. Exactamente. Y aquí entra lo que Dispensa llama el programa inconsciente. Si alguien justifica su mal humor diciendo
pues estoy así por culpa del tráfico o por culpa de la economía. Lo que en realidad está haciendo es declarar que algo externo tiene el control absoluto sobre su red neurológica y emocional. Es, literalmente, la definición biológica de ser una víctima. Totalmente. Y mientras el cuerpo esté anclado químicamente en el pasado, el cerebro no puede distinguir si el evento estresante está ocurriendo en este mismo instante o si pasó hace 10 años. Claro, reacciona igual. Produce exactamente la misma respuesta inflamatoria y el mismo desgaste celular. Por tanto, para dar el paso hacia una nueva realidad, hay que romper el modelo tradicional de cómo procesamos las experiencias. Ese modelo tradicional, que en la investigación se denomina el modelo newtoniano o de causa y efecto, básicamente la sociedad nos enseña que debemos esperar a que ocurra un evento exterior para poder sentir la emoción correspondiente en el interior. Eso es, todo nuestro sistema de creencias se basa en esperar. Esperar a tener riqueza en la cuenta bancaria para sentirse abundante, esperar a conseguir el puesto de trabajo para sentirse empoderado. Esperar a que la enfermedad remita para sentir alivio o gratitud, claro. Exacto, es un modelo donde dependemos completamente de lo exterior para cambiar lo interior. O sea, quedarse de brazos cruzados esperando a que el universo, no sé, entregue un coche deportivo en la puerta para entonces permitirse sentir alegría. Es una posición de extrema vulnerabilidad. Lo es, sin duda. Por eso el paso transformador, el salto cuántico, si queremos llamarlo así, requiere invertir la ecuación. El nuevo modelo propone que es necesario sentir la emoción del futuro, antes de que suceda el evento material. Un giro de 180 grados. Sí, porque la emoción es el producto final de una experiencia. Si logramos generar esa emoción por adelantado, a través de la intención y la visualización, le estamos dando al cuerpo un ensayo emocional, del futuro. Y como el cuerpo es puramente objetivo, no conoce la diferencia entre un evento real que genera una emoción y una emoción fabricada únicamente por el pensamiento. Un momento, un momento. Voy a detener la maquinaria aquí, porque esto genera mucha fricción y con razón. La teoría suena súper inspiradora, pero las conferencias de Dispensa mencionan este concepto de recordar el futuro. Sí, recordar el futuro. A nivel lógico, cualquiera diría que es una contradicción. Entiendo perfectamente cómo se recuerda el sabor del café de esta mañana, porque ya ocurrió, ya dejó una huella. Pero, ¿cómo es biológicamente posible recordar un evento que no existe en la línea temporal? A ver, es una fricción lógica completamente comprensible. Para entender cómo se puede recordar el futuro, hay que observar cómo el cerebro archiva el pasado. Pensemos, por ejemplo, en el mecanismo del trauma. Vale. Despensa pone como ejemplo eventos de impacto masivo como el 11 de septiembre o un accidente de tráfico muy grave. Cuando ocurre un evento con un cociente emocional altísimo, la amígdala, que es el centro de procesamiento emocional del cerebro, se hiperactiva. Ajá. Esta intensidad emocional hace que el cerebro literalmente tome una fotografía del momento, congelando la información de los 5 sentidos. Esa huella neurológica tan profunda es lo que llamamos un recuerdo a largo plazo. Claro, es que la intensidad de la emoción actúa como una especie de pegamento para la memoria. Por eso cualquiera puede recordar qué llevaba puesto o, no sé, con quién estaba hablando en un momento de gran impacto emocional, pero nadie recuerda que cenó un martes cualquiera de hace 3 años. Esa es la pieza clave, exacto. El cerebro asocia la alta emoción con un nivel de importancia vital. Ahora, tomemos ese mismo mecanismo biológico y démosle la vuelta. A ver, Si una persona se sienta, cierra los ojos y construye una imagen súper clara de su futuro deseado, quizás un estado de salud óptimo o un proyecto exitoso, y logra combinar esa imagen mental con una emoción muy elevada, como una gratitud abrumadora o una alegría inmensa, el cerebro procesa esa intensidad. o sea, ¿se activa la amígdala igual? Exacto. La amígdala se activa. El hipocampo registra el evento. Y como el cerebro no distingue lo real de lo imaginado a nivel químico, empieza a instalar el hardware neurológico como si el evento ya hubiera ocurrido. Estás modelando los circuitos hacia adelante. Eso, fundamentalmente, es recordar el futuro. Qué fuerte. Y aquí llegamos a la parte donde las mediciones en laboratorio te dejan, vamos, a cuadros, porque no estamos hablando de simple psicología positiva o de repetir frases motivacionales frente al espejo sin sentir nada. Hablamos de una transformación biológica medible. Datos puros y duros. Sí, sí, según los datos recopilados por el equipo de Dispensa, sentir estas emociones elevadas altera la expresión genética y la química celular. Y me llamó mucho la atención que esto pasa especialmente cuando hablamos de la gratitud.
Fíjate que la gratitud es fascinante desde un punto de vista fisiológico. Cuando experimentamos gratitud, la firma emocional que recibe el cuerpo es que algo maravilloso acaba de suceder. Es el estado supremo de recepción. O sea, el cuerpo dice, vale, ya lo tengo. Claro, cuando estamos agradecidos, estamos reconociendo biológicamente que ya hemos recibido algo de gran valor. Y los experimentos documentados respaldan esto de forma abrumadora. Hay un estudio específico de 7 días, un retiro donde los participantes simplemente se dedicaron a mantener esta nueva personalidad. Solo mantener las emociones de su futuro sin interactuar con sus problemas pasados. Una desconexión total del estrés. Exacto, pues en una sola semana los investigadores midieron cambios masivos en el microbioma intestinal de los asistentes. Y lo increíble es que nadie alteró su dieta. No se volvieron veganos de repente, ni tomaron suplementos probióticos. El microbioma es un indicador espectacular para esto porque el intestino está conectado directamente con el cerebro a través del nervio vago. Al cambiar el estado emocional a uno de gratitud y paz, el sistema nervioso parasimpático toma el control. El de la relajación, ¿no? Sí, y esto altera el entorno químico del tracto digestivo. En esos 7 días, las bacterias beneficiosas que fabrican químicos para suprimir el crecimiento de virus peligrosos se multiplicaron. Literalmente, el cuerpo creó un escudo biológico que impedía que los virus entraran en las células solo por cambiar el estado emocional. Es alucinante, de verdad, Estela. Y hay más datos. El 100% de la población estudiada en esos retiros produjo opioides endógenos. ¿Qué se dice pronto? Ya te digo. Para quienes no estén familiarizados con el término, estamos hablando de los analgésicos naturales más potentes que fabrica el cuerpo humano. Estructuras similares a la morfina, pero creadas internamente para bloquear el dolor y generar euforia. Sí. Además, se detectó neurogénesis, es decir, el crecimiento de nuevas neuronas en áreas clave del cerebro. E incluso, atención a esto, analizaron la leche materna de las mujeres participantes y descubrieron que sus propiedades inmunológicas y su capacidad para curar heridas habían aumentado dramáticamente. Y todo esto en 7 días. Y todo originado por un simple cambio de señalización química. Cuando las células reciben las hormonas asociadas a emociones elevadas, en lugar de recibir cortisol, el cuerpo asume que el entorno exterior ha mejorado. ¿Se relaja? Claro, cree que está viviendo en un mundo seguro y abundante, por lo que desvía recursos hacia el crecimiento y la reparación celular. ¿Sabes? Siempre me ha gustado pensar en la genética clásica como un hardware inamovible, pero esta investigación demuestra que es más bien como una gran orquesta sinfónica. Me gusta esa analogía. O sea, el ADN es simplemente la partitura, está ahí escrita. Sí, pero los pensamientos y las emociones son el director de orquesta. Dependiendo de cómo mueva la batuta el director, si siente miedo o si siente gratitud, ordenará que ciertas secciones de genes se activen, tocando melodías de salud, o que otras se silencien. El cuerpo se reescribe mucho antes de que la realidad material exterior cambie. Esa metáfora ilustra perfectamente lo que en ciencia llamamos epigenética, la capacidad de modificar la expresión de los genes mediante el entorno exterior o interior. Pero claro, aquí hay un pero importante. Si los resultados son tan medibles y tan rápidos, inevitablemente nos topamos con un muro de realidad. Exacto. Esa es la gran duda, la pregunta del millón. Si este proceso es tan biológicamente poderoso y tan tangible, ¿por qué la mayoría de la gente fracasa al intentar cambiar sus vidas? ¿Por qué la transformación profunda suele ocurrir únicamente cuando llega una crisis devastadora, como un diagnóstico médico terrible o una bancarrota? Pues mira, la respuesta a ese fracaso constante reside en nuestra relación neurológica con el tiempo y el espacio, en esta realidad tridimensional. Pensemos en el proceso. Alguien se sienta a meditar o a visualizar. Siente verdaderamente la alegría de su nuevo trabajo o su nueva salud. Su cerebro se ilumina. Todo perfecto hasta ahí. Pero al cabo de media hora, abre los ojos, mira a su alrededor, y sus sentidos le dicen que todo sigue exactamente igual. La cuenta bancaria sigue en números rojos y el dolor de espalda sigue ahí. Y claro, en el instante en que los sentidos confirman que el evento exterior no ha ocurrido, se genera una brecha gigantesca entre la visión mental y la realidad física. Esa sensación de, todavía no estoy allí, de ¿por qué no estoy viviendo ya en una playa en Mallorca?, crea una fricción enorme. Y esa fricción es la percepción pura de carencia. Cuando el cerebro humano percibe carencia y separación entre su estado actual y su deseo, entra el pánico.
Lógico. Al no ver resultados inmediatos, la reacción instintiva es intentar forzar la realidad. La gente empieza a trabajar el doble de horas, a competir más duro, a manipular situaciones o a pelear para que las cosas sucedan a la fuerza. Pensa subraya constantemente que el estrés activa el sistema nervioso simpático, que es nuestro mecanismo primitivo de supervivencia. Es la clásica respuesta de lucha o huida. Exactamente. Cuando el sistema de alarma de supervivencia se dispara, toda la atención del individuo se dirige a tres cosas: el cuerpo físico, El entorno exterior y el paso del tiempo. Como un radar buscando a la amenaza. Eso es. Las ondas cerebrales se aceleran a un estado de alerta máxima, conocido como ondas beta altas. En este estado, la sangre se retira de los órganos internos y va hacia las extremidades para preparar al cuerpo para correr o pelear contra un depredador. Pero claro, hoy en día el depredador no es un tigre de diente de sable, es un correo electrónico del jefe o una factura a fin de mes. Sin embargo, las células responden igual. Se moviliza toda la energía del cuerpo para una emergencia inmediata. ¿Todo se gasta en sobrevivir? Claro, por pura lógica biológica. Si cada célula está gastando sus reservas en intentar sobrevivir al próximo minuto, no queda absolutamente nada de energía disponible para proyectos a largo plazo. Como digo siempre, nadie se pone a diseñar los planos arquitectónicos de una mansión mientras la casa en la que está se encuentra en llamas. Es que es una imposibilidad biológica crear en modo supervivencia. En ese estado, el ser humano se vuelve extremadamente materialista y ensimismado, porque lógicamente tiene que proteger su identidad física frente a la amenaza. El cerebro pierde su sincronización y se vuelve caótico. Que el antídoto es mover la atención y la energía. O sea, hay que retirar la atención de las noticias, de las redes sociales, de los conflictos diarios y de las quejas. desconectar los estímulos estresantes. Exacto. Al dejar de alimentar el cerebro hiperactivo con todo esto, la energía estancada en la cabeza puede descender hacia el verdadero centro creativo del cuerpo humano, que resulta ser el corazón. Fíjate, cuando el foco se pone en el corazón y se cultivan emociones elevadas, este órgano comienza a latir con un ritmo ordenado y coherente. El corazón genera un campo magnético medible y envía una señal aferente muy clara hacia el cerebro límbico, comunicando un mensaje esencial. Le dice, el peligro ha pasado, es seguro crear de nuevo. Esa coherencia cerebro-corazón es el requisito biológico previo para cualquier transformación real, por lo que veo. Sin duda. Me gustaría aterrizar todo este conocimiento científico en un escenario muy mundano y cotidiano. A fin de cuentas, vivimos en un mundo material que requiere pagar facturas. ¿Cómo se aplican estos principios de coherencia y creación a metas tan terrenales como, no sé, alcanzar el éxito financiero o la riqueza, evitando caer en la avaricia que nos devolvería al estado de carencia? Bueno, el análisis del trabajo de dispensa aborda la riqueza material desde una perspectiva muy desapegada. El dinero en última instancia no tiene un valor moral intrínseco, es simplemente una herramienta. Digamos que es una energía de intercambio. ¿Ahora? Las personas que logran manifestar verdadera abundancia, sin sacrificar su salud en el modo supervivencia del que hablábamos, lo hacen como un efecto secundario de aportar un valor masivo a la sociedad. Cuando uno se perfecciona en su habilidad, la recompensa económica llega como una consecuencia natural, no como una cacería ansiosa. ¿Sabes? Hay una anécdota en el material de origen que ilustra esto de una manera brillante. Cuenta el caso de un hombre multimillonario, un tipo formado en Harvard, que estaba comiendo tranquilamente una hamburguesa en un restaurante de Nueva York. Sí, la recuerdo. Pues durante esa misma comida, le comunican que acaba de perder absolutamente todo su patrimonio debido a un colapso del mercado. ¡Cero! La ruina total. La persona que lo acompaña se queda pálida esperando, claro, una crisis nerviosa. Lo normal en esos casos. Tranquilidad y responde, textualmente, «Yo soy la riqueza. Lo recuperaré en unos días». Y ese es un ejemplo de manual de una personalidad verdaderamente transformada. Para ese hombre, perder su dinero no amenazaba su supervivencia, porque su identidad no residía en su cuenta bancaria. Su estado neurológico base era la abundancia. No le saltó la alarma del tigre. Exacto, no reaccionó al evento exterior generando hormonas de estrés. Simplemente sabía que las circunstancias temporales no alteraban su capacidad creadora, porque él mismo albergaba, por así decirlo, el código fuente de la riqueza. Es como si le quitaran el traje, pero él supiera perfectamente cómo tejer uno nuevo en cuestión de horas. Tal cual. Y esto nos conecta con una observación muy reveladora que hacen las investigaciones sobre los tipos de motivación humana, porque la energía que impulsa nuestras acciones determina el resultado final, claro.
Exactamente. Existen distintas jerarquías en la motivación. En el nivel más básico encontramos la motivación impulsada puramente por el dinero y el interés propio. Estadísticamente, operar desde este nivel requiere muchísimo esfuerzo físico y rara vez produce satisfacción duradera, porque siempre nace de la carencia. De la sensación de que me falta algo. Eso es. Un escalón más arriba está la motivación ética, hacer las cosas porque se consideran correctas. Luego está la motivación por convicción personal o por pasión por un oficio. Vale, ¿y cuál sería el motor definitivo para activar todo este potencial biológico de creación del que venimos hablando? Pues la motivación más alta es la desinteresada. Es la vocación de servicio, la misión de cambiar el mundo y aportar algo que trascienda la propia existencia física de uno. Quienes logran anclar su visión de futuro en un propósito altruista generan una coherencia emocional tan potente que, irónicamente, la abundancia y el éxito material les llegan con mucha menos fricción. Ya no persiguen la riqueza. Exacto, no la persiguen, la atraen por el valor inmenso que aportan. Ahora llevemos las ramificaciones de esto un paso más allá. Porque si nuestra personalidad y nuestro estado electromagnético moldean nuestra realidad material, el impacto no se queda solo en el individuo. Ni mucho menos. Esto afecta brutalmente a nuestro entorno inmediato y muy en especial a la siguiente generación. Hay un apartado súper profundo en la investigación sobre cómo esto intersecta con la paternidad y la educación de los hijos. Es uno de los puntos más críticos, de hecho. A menudo se piensa que los hijos aprenden escuchando sermones morales o las reglas que les dictamos. Pero la neurociencia del desarrollo infantil cuenta una historia totalmente distinta. La clave aquí está en las neuronas espejo y en las frecuencias de las ondas cerebrales durante los primeros años de vida. La clásica imagen de la leona en la sabana. O sea, cuando una leona quiere enseñar a cazar a sus crías, no las sienta bajo un árbol a explicarles teoría balística o estrategias, ¿verdad? Desde luego que no. Ella sale y caza. Y los cachorros, simplemente observando su comportamiento y sintonizando con su instinto, activan en sus propios cerebros las redes neuronales necesarias para cazar en el futuro. Es un aprendizaje por pura resonancia. Pues en los seres humanos ocurre exactamente lo mismo, pero es aún más profundo debido a los estados cerebrales. Fíjate, desde el nacimiento hasta aproximadamente los 7 años, el cerebro de un niño no opera en las frecuencias de alerta en las que operamos los adultos. Suelen estar en ondas delta y teta y posteriormente en alfa. ¿Vale? ¿Y qué significa esto a nivel práctico para los padres? Significa que los niños viven en un estado de trance hipnótico casi permanente. Aún no han desarrollado el neocórtex analítico, que es la parte del cerebro que funciona como filtro o barrera entre la mente consciente y el subconsciente. O sea que son esponjas biológicas sin ningún mecanismo de defensa psicológica. ¿Toda la información del entorno entra directamente a programar sus creencias fundamentales? Por eso mismo, si un niño crece observando a unos padres que están perpetuamente en modo supervivencia, reaccionando con estrés al dinero, con agresividad al tráfico, con miedo constante al futuro, las neuronas espejo del niño replican esa misma química. ¡Qué barbaridad! El niño absorbe el estado emocional, la tensión, no las palabras tranquilizadoras que los padres puedan intentar decirle. Si los adultos no transforman su propia personalidad, acaban heredando a sus hijos sus mismos programas inconscientes de frustración y victimismo. ¡Wow! Eso le da una dimensión de responsabilidad inmensa a todo este proceso. Ya no se trata solo de crear una vida mejor para uno mismo, sino de no condenar a la siguiente generación a llevar nuestro mismo traje viejo. Nuestro estado del ser modela literalmente el tejido neurológico de quienes nos rodean. Totalmente. Y esto nos empuja a la gran síntesis de todo lo que hemos abordado hoy. El conocimiento por sí solo no basta. La biología requiere aplicación. Para crear esa nueva realidad y consolidar el cambio, la tarea principal es ganar la batalla contra la vieja personalidad todos los días. Y eso, seamos sinceros, implica una enorme fuerza de voluntad. Especialmente cuando el cuerpo demanda su dosis química de estrés. El verdadero trabajo interior consiste en sentarse a visualizar y sentir ese futuro prometedor, precisamente en los días en que no hay ninguna gana de hacerlo, en los días en que la incredulidad crónica grita más fuerte. Es cruzar el río del cambio. Implica abandonar las quejas, negarse a justificar la infelicidad culpando al exterior y forzar pacientemente a la energía a salir del cerebro caótico y bajar al corazón. Entrenar el cuerpo para que vivan la alegría y la gratitud antes de que las circunstancias externas mejoren. Ese es el salto del modelo newtoniano al verdadero poder creador. Eso es. Pues para cerrar este análisis a fondo, hay un experimento mental sugerido en estas investigaciones que, la verdad, pone a prueba
todo lo que creemos saber sobre nuestro mundo. Es una reflexión que invita a replantearnos los límites de la experiencia humana. Habitamos una realidad tridimensional y nuestra única interfaz con este mundo material son nuestros 5 sentidos: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Son los únicos traductores de frecuencias que nos permiten percibir la materia. Ahora, imaginemos que por algún extraño fenómeno perdiéramos por completo esos 5 sentidos simultáneamente. Cero visión, cero audición, ninguna capacidad de sentir la temperatura o la textura de las cosas, sin gusto y sin olfato. Para nosotros la experiencia de esta realidad desaparecería. Todo sería un inmenso vacío silencioso y oscuro. Una desconexión total del entorno material. Sí, y sin embargo, el mundo exterior, los edificios, la naturaleza, la luz, seguirían existiendo exactamente igual. Simplemente no seríamos conscientes de ello porque careceríamos de los receptores necesarios para sintonizar con esa información. Esto demuestra que la realidad es mucho más grande que nuestra capacidad sensorial para percibirla. Completamente de acuerdo. Y esto deja flotando una pregunta fundamental. Si es un hecho innegable que la realidad existe mucho más allá de las severas limitaciones de nuestros 5 sentidos, ¿qué otras frecuencias de abundancia, de sanación profunda y de posibilidades ilimitadas podrían estar rodeándonos en este mismo instante? ¿Qué nuevas realidades podríamos descubrir simplemente sintonizando nuestra mente y nuestro corazón con una señal que nuestros ojos físicos todavía no son capaces de ver? Quizás sea el momento definitivo de dejar ese viejo traje en el fondo del armario y atrevernos por fin a recordar un futuro brillante que apenas estamos empezando a imaginar.